Bueno, buenos días a todos. Bueno, como bien me presentó Fer, soy Gabriel Santachiara. Me gradué hace poquito de doctor en la Facultad de Ciencias Agrarias. Fer fue mi director junto a José Rotundo. Y la idea de esta presentación es mostrarle un poco los datos de mi trabajo de tesis doctoral, fundamentalmente basados en, Fer habló un poco de la captura general de nitrógeno, tratar de entender un poco de dónde viene ese nitrógeno y cómo son las interacciones con los genotipos y los diferentes grupos de madurez. Bueno, esto un poco el contexto, repasar algunas de las cosas que ya dijo Fer, pero para tratar de introducir el tema. Cuando me junté por primera vez con ellos, bueno, ¿por qué vamos a tratar de entender la captura y la utilización de nitrógeno y el rol de los genotipos y de los grupos de madurez en soja? Y la respuesta empezó a surgir por un trabajo que hizo un colega, un compañero, en donde esto es un ensayo de ganancia genética. Tenemos alrededor de 200 genotipos de grupo 3, 4 y 5, que van desde 1980 hasta 2015. Lo que hicimos fue ir a los bancos de semillas, a los semilleros y tratar de conseguir todo el pool de genotipos que se usaban desde la década del 80, sembrarlos en dos ambientes, o sea, en el mismo ambiente en 2 años, y bajo las mismas prácticas de manejo. De esta forma lo que uno se asegura es de lo que el rendimiento o el resultado que estamos observando se debe específicamente al genotipo, ya que el ambiente y el manejo es exactamente el mismo. Y en el caso particular de rendimiento, lo que vimos fue que a medida, perdón, un detalle es que los puntos blancos son genotipos convencionales, los grises RR1 y los negros RR2 y intacta. Lo que veíamos es que a medida que avanzamos en los 40 años, esto de historia sojera, el rendimiento se incrementaba a una tasa de 44 kilogramos por hectárea y por año, lo que representa un 1% respecto a la media. Después decidimos avanzar e ir un poco atrás de esta respuesta y tratar de entender a qué se debía ese incremento del rendimiento, y una de las respuestas la encontramos en el nitrógeno. Acá es el mismo gráfico, la misma lógica, el año de liberación del genotipo, pero en este caso en vez de rendimiento estamos hablando de captura de nitrógeno, y lo que hicimos fue dividirlo por grupo de madurez. Cuando hacemos este mismo análisis en términos de la captura para tratar de explicar esa respuesta en rendimiento, lo que vemos es que los 3 grupos de madurez lo que hicieron también fue incrementar la tasa con la cual capturan nitrógeno. El promedio de los 3 grupos de madurez es alrededor de 2 kilos por 40 años. Tenemos 80 kilos y lo que estamos diciendo es que los genotipos actuales capturan en total 80 kilogramos más de nitrógeno por hectárea que lo que lo hacen, lo que lo hacían en el año 1980. Como bien esto ya lo explicó Fer, este es el primer trabajo de Fernando, el del 2008, el que eran los puntitos azules. Vemos que hay una respuesta positiva entre la captura de nitrógeno y el rendimiento. La primera vez que hablamos con Fer fue que lo que vemos es que en estos ambientes de alto rendimiento faltaban algunos puntos donde los puntos están más dispersos, y en esos ambientes tratamos de enfocarnos y generamos condiciones que van desde los 4.500 kilos hasta los 6.000 kilos e intentamos ver qué pasaba, y la respuesta fue exactamente la misma, que el rendimiento depende en gran medida de la captura total de nitrógeno. Y ahora bien, sabemos esto, sabemos que los genotipos que más rinden son los que más nitrógeno capturan, y la idea era, bueno, tratar de explicar cuál es un poco, a modo de introducción o de contexto, la causa fisiológica que explica por qué es importante el rendimiento. Y bueno, esto es lo que yo lo llamo internamente el círculo vicioso del nitrógeno y la radiación. Estas 3 figuras son de un paper bastante viejo, de una publicación bastante vieja, del 89, pero no por vieja mala, creo que es uno de los mejores trabajos que leí, de Sinclair y Hori, y esta de Claudia Vega. Lo que vemos es que a medida que aumenta el nitrógeno foliar específico, el área foliar tiende a bajar. ¿Está bien? Eso, o tiende a bajar. O el nitrógeno, la interpretación es que el nitrógeno foliar específico se concentra a menores índices de área foliar. A mayor nitrógeno foliar específico, es decir, la concentración de nitrógeno que quiere una unidad de superficie de hoja, ¿no? Yo tomo, en este caso está hecho a nivel de lote, yo tengo 1 kilo, 2 kilos, 3 kilos por metro cuadrado de lote. A medida que aumenta esa concentración de nitrógeno foliar, también lo hace la fotosíntesis. A mayor fotosíntesis, mayor eficiencia de uso de la radiación. Si bien todas estas relaciones tienden a saturar a las condiciones que hoy experimentalmente podemos probar, vemos estas respuestas positivas.
Y obviamente, a mayor eficiencia de uso de la radiación, mayor crecimiento, mayor biomasa. Esta figura de Vega se puntualiza específicamente en el seteo de granos, pero esto también se puede extrapolar a la fase vegetativa. Durante la fase vegetativa lo que hacemos es generar área foliar, que lo que nos permite es esta respuesta subirla a un escalón. Entonces vamos creciendo en área foliar y si capturamos más nitrógeno también en concentración de nitrógeno foliar específico. Entonces esta es la causa de por qué es importante el nitrógeno. Esto fundamentalmente se debe, ya lo dijo Fer, no los quiero aburrir, nitrógeno es rubisco y rubisco es fotosíntesis. Como ya sabemos, bueno, esto era una introducción, tenemos dos fuentes de nitrógeno. Acá me gusta diferenciar tres conceptos: captura, que es la suma de las dos fuentes; absorción, que es el nitrógeno que viene del suelo; y obviamente fijación biológica, que es la suma del nitrógeno original del suelo, proveniente de mineralización, y lo que podamos llegar a agregar mediante la fertilización. Y obviamente fijación biológica, bueno, que ya Fer ya explicó un poco el proceso. Perdón. Y lo que veíamos, volviendo a esta figura que mostraba Fernando anteriormente, es que, bueno, sabemos que a medida que la planta captura más nitrógeno, también aumenta la fijación biológica. Entonces, rememorando, sabemos que los genotipos que más rinden son los que más nitrógeno captura y a su vez son los que más fijan biológicamente. Y bueno, así se fueron elaborando, surgiendo las primeras dudas de mi trabajo, y fue, bueno, en estos genotipos que rinden mucho y que capturan mucho nitrógeno, ¿cuál es la relación entre ambas fuentes? Y cómo se asocian a los diferentes grupos de madurez que estamos acostumbrados a usar en la región núcleo de nuestro país, y con los genotipos. Lo que hicimos fue un experimento en la Facultad de Zavalla, dos ambientes, regado y secano, en el año 2012-13. Utilizamos 70 genotipos, un pool de genotipos, perdón, estoy tomando, un pool de genotipos bastante grande que cubrían toda la superficie sembrada en campos de productores de la región núcleo. Bueno, esto ya es mucho detalle. Las mediciones, la fundamental que hicimos fue nitrógeno y fijación biológica por abundancia natural de N15. Estas son algunas fotos del ensayo durante la siembra, implantación, algunas mediciones. Lo mismo, fue bastante trabajo, eran muchas parcelas, cortarla una por una. Así se ve una parcela que fue muestreada, se molió cada muestra y se hizo nitrógeno mediante Kendall. Lo que hicimos fue, con todo ese pool de datos, tratar de encontrar diferentes grupos de rendimiento y de captura de nitrógeno. Hicimos un análisis de clúster o de conglomerados, en donde nuestras dos principales variables fueron rendimiento y captura total de nitrógeno. Y lo que vimos, explicando un 75% de la variación, es que había tres grupos de rendimiento: uno de alta, uno de baja y uno de media. Lo que decidimos hacer fue seguir trabajando con estos genotipos que están subrayados, que fueron 15, 9 del grupo de alta y 6 del grupo de baja. Estos son algunos resultados de este primer screening de los 70 genotipos, en donde vemos el grupo A es el de bajo rendimiento y de baja captura de bajo rendimiento. Dentro de este pool de genotipos los años fueron muy buenos y acá está el promedio de un ambiente regado, por eso por ahí están un poco más alto. Y el de alto rendimiento, que fue alrededor de 5.800 kilos. Obviamente la mayor parte de la variación está explicada por el clúster, porque fue lo que nos permitió diferenciar los grupos. Pero cuando analizamos la captura de nitrógeno, de nuevo lo que vemos es que el grupo de menor rendimiento capturó menos nitrógeno y el de mayor rendimiento capturó más nitrógeno, y que no se explicaba por el grupo de madurez. Repetimos este análisis, vimos varias formas. Entonces la primera conclusión que sacamos de este pool de datos es que el grupo de madurez no tiene un peso relativo importante, comparando 3, 4 y 5, ¿no?, en lo que es captura de nitrógeno. Entonces ya directamente lo descartamos del modelo. Acá se puede ver. Y a su vez se explica muy poca de la variación, ¿no? Un 0,5% de la variación. Ahora sí, enfocándonos en los 15 genotipos que sí seleccionamos, ahora aparece una nueva sigla que es NCN, que es nivel de captura de nitrógeno. Tenemos el grupo de alto, el grupo de baja. No importa el genotipo en sí. Y de nuevo, bueno, el primer punto que surge de nuevo a comparar son los promedios de rendimiento y de captura de nitrógeno. Y acá sí detallarnos un poco más en lo que es la captura por fijación biológica en kilos, en términos relativos en porcentaje, y la captura del suelo. Y ahí lo que empezamos a ver es que no solo empezamos a tener explicación por el nivel de captura, sino que empieza a tener un peso cada vez más importante el genotipo.
Es decir, que cuando decimos, bueno, la fijación está, bueno, no, el genotipo, la interacción genotipo-rizobio es importante, la tenemos que considerar y tenerla en cuenta a la hora de hacer este tipo de ensayos. Y otra cosa que es muy interesante de ensayos o a nivel de lote de productor, otra cosa muy interesante es que la cantidad de nitrógeno que estamos absorbiendo desde el suelo no depende del nivel de captura, pero depende de un 97% del genotipo. O sea, esa regulación que explicó Fer hoy de inhibir o no inhibir la nitrogenasa está regulada casi en un 100% por el genotipo. Si ese grosor de la membrana es más, se sostiene más tiempo, menos tiempo, si es más grueso o más fino, eso lo regula 100% del genotipo. Y hay genotipos que son más sensibles o menos sensibles a la dotación de nitrógeno del suelo. Después, bueno, seguimos avanzando en el trabajo y bueno, que queremos ver en estos 15 genotipos cómo se asocian ambas fuentes de nitrógeno. Siempre hablamos de que son complementarias o tal vez, por lo que mostró Fer, suplementarias. Y lo que hicimos fue hacer una figura como esta, en donde lo que hicimos fue correlacionar la absorción de nitrógeno desde el suelo y la fijación y el nitrógeno proveniente de fijación biológica. Acá me detengo 2 minutos porque por ahí esta figura es media rara. Las líneas de punto nosotros llamamos isolíneas de captura, es decir que parándonos acá y moviéndonos hasta acá, estamos capturando 200 kilogramos de nitrógeno, lo que va a cambiar es la proporción que viene de una y otra fuente. Y estas líneas grises las llamamos isolíneas de fijación biológica de nitrógeno. Si yo me muevo de acá hasta acá siempre voy a estar fijando un 78%, lo que me va a cambiar es la cantidad total de nitrógeno que estoy capturando. ¿Qué hicimos? Agarramos cada uno de los 15 genotipos, los correlacionamos y los ubicamos en esta figura. Y lo que vimos es que cada nivel de captura, el de alto y el de bajo, se ubica sobre alguna de esas isolíneas. ¿Qué nos está indicando esto? De nuevo, que no solo son fuentes complementarias, sino suplementarias. Y que diferentes niveles de captura de nitrógeno se pueden alcanzar por distintas combinaciones de esa fuente, que si agarramos el grupo de alta va desde un 78% hasta un 60% casi. ¿Qué hicimos? Agarramos el pool de datos que le mostró Fer, lo pusimos en la misma figura y lo que vemos es que la respuesta es similar. Si bien a priori parece un escopetazo, podemos ver que hay grupos de puntos que se ubican todos sobre las mismas isolíneas y que exploran todo un rango que en este caso va desde un 80% hasta un 40% de fijación biológica de nitrógeno. Después lo que hicimos fue analizar esa pendiente negativa. Si hubiera sido igual a 1, no quiere decir nada, quiere decir que bueno, hay directamente un reemplazo. Paso de fijar a absorber del suelo. No sé si para nuestra sorpresa, pero fue un dato que fue bastante relevante cuando lo publicamos y que se le hizo mucho hincapié, fue que esa pendiente es negativa en 1,4. Es decir, que yo, por cada kilogramo de nitrógeno que absorbo del suelo, dejo de fijar 1,4 de la atmósfera. Y si hacemos un balance rápido, es 0,4 negativo. ¿Está bien? No sé si se entendió ese concepto. Pero sin embargo, a pesar de que son suplementarias, complementarias y que podemos alcanzar altos niveles de captura independientemente de la fuente, es necesario resaltar que el grupo de baja, el techo de fijación biológica, es el piso de fijación biológica del grupo de alta, que es alrededor de 250 kilogramos. La idea más importante que quiero que se queden de esta figura es que en general hay un fuerte control genotípico de estas interacciones. ¿Está bien? De cuánto puede ser sensible o no a la dotación de nitrógeno del suelo, de cuánto puede fijar. Y por otro lado que esos altos niveles de captura se pueden alcanzar por distintas combinaciones, priorizando la FBN o priorizando la absorción mineral, que es un poco lo que también le mostró Fernando. Y después, bueno, trabajar con gente que sabe ayuda mucho a estos trabajos y nos empezamos a preguntar, bueno, si es lo mismo capturar que fijar, ¿alguna ventaja tiene que tener la fijación o la absorción? Y una que intentamos estudiar fue cómo se particionaba ese nitrógeno. Lo que hicimos fue medir el nitrógeno proveniente de FBN en los rastrojos y en los granos por separado para poder estimar el índice de cosecha de esas fuentes de nitrógeno. Y lo que obtuvimos, esta es una tabla resumen de una tabla mucho más grande, donde tenemos el nivel de captura, el grupo de madurez, el índice de cosecha de nitrógeno, del nitrógeno proveniente de la atmósfera y del suelo. Las letras son para comparaciones entre origen del nitrógeno.
Y lo que vimos que en un 65% la variación entre índice de cosecha se debe al origen de ese nitrógeno. Y que el nitrógeno proveniente de la atmósfera se particiona preferencialmente a los granos en un 10%. ¿Está bien? De todo el pool de nitrógeno que yo tengo, el de FBN se particiona prioritariamente a la fijación biológica. Este es el promedio, un 85% versus un 77%. Y que también hay diferencias entre grupos de madurez, si bien explican poca de la variación. Los grupos cortos tienden a particionar en la misma proporción y eso se debe a que capturan menos nitrógeno durante la fase vegetativa y lo necesitan particionar. Y los grupos largos para esta zona siempre están priorizando la partición del nitrógeno proveniente de fijación biológica. Y la explicación más teórica se debe, esto es del trabajo de Zapata del 87, en donde vemos que el pico de fijación biológica está cerca, sobre el final de la fase de seteo de grano, sobre el inicio del llenado, entonces se toma como que es una fuente más lábil que está circulando por la planta y que se mueve prioritariamente hacia los granos. Por último, también de este trabajo, siguiendo con esta idea de los balances, lo que hicimos fue tratar de correlacionar, tomamos cada uno de los puntos, cada una de las parcelas de los 70 genotipos, tratar de correlacionar el porcentaje de fijación biológica en términos relativos con el balance aparente de nitrógeno, igual que como lo calculó Fer. Y lo que vemos es que para alcanzar ese balance neutro, tenemos que fijar más de un 80%, que es un poquito más alto que el 75% que encontró Fer, y que si nos paramos en la generalidad de los lotes de productores hoy en día, vamos a estar siempre por acá porque nuestro valor promedio de fijación biológica es de alrededor de un 60-65%. Entonces nos estamos moviendo de un rango de acá hasta acá. Eso es un poco para derribar el mito de la soja me deja nitrógeno, la soja tiende a ser neutra, entre comillas, pero en cierta medida me está afectando el pool de nitrógeno. Tengamos en cuenta que el número, no sé si lo recuerdan, de que está absorbiendo directamente desde el suelo, más allá de lo que queda en los rastrojos, es alrededor de 100 kilos. O sea que no es para nada despreciable. Bueno, y acá para volver y conectar todo con lo que mostró Fer, ese 80% de fijación biológica se corresponde a los puntos azules, más o menos está dentro de ese rango, que son los únicos que vemos que tienen tendencia hacia quebrar esa asociación negativa entre rendimiento y balance parcial de nitrógeno. Resumiendo toda esta parte, no sé si quedó alguna duda, por ahí repito muchas veces la palabra nitrógeno, pero es necesario, de nuevo, remarcar que los genotipos que más rinden son los que más nitrógeno capturan y a su vez los que más nitrógeno fijan biológicamente, a pesar de que altos niveles se pueden alcanzar por diferentes combinaciones de fuente. Y que después hay un peso genético muy importante en este tipo de interacciones. Por último, que el nitrógeno fijado biológicamente se particiona preferencialmente hacia los granos y que balances neutros de nitrógeno, obviamente sin considerar las raíces, se alcanzan con un promedio de un 80% de fijación biológica. Bueno, este es el trabajo que publicamos con todo el grupo de trabajo, con Luca Borrás, con Fer, con José Gerde y José Rotundo, que está disponible si a alguien le interesa. Arrancamos pensando poquito, ya acá teníamos media tesis cocinada, tuvimos que pensar un poquito más para ver cómo seguíamos y lo que quisimos hacer fue empezar a analizar todo ese mito del gasto energético de la FBN que me puede afectar el rendimiento o no, y lo decimos evaluar en términos de eficiencia de uso de nitrógeno. Es decir, si potenciar la FBN me implica un costo energético, yo debería generar menos biomasa, porque esa energía que iría biomasa lo tengo que mandar a nódulo, entonces me bajaría la eficiencia de uso del nitrógeno. Y empezamos a pensar si aumentar la proporción de nitrógeno proveniente de FBN me puede afectar la eficiencia de uso del nitrógeno. Esto no importa, es a modo de resumen. La hipótesis principal, ¿cuál era? Que si yo aumento la FBN, me va a bajar la eficiencia de uso de nitrógeno. Y después lo que intentamos hacer por primera vez, no sé si alguno ya lo escuchó, el concepto de las curvas de dilución de nitrógeno, más adelante lo voy a explicar, fue tratar de definir por primera vez en soja curvas de dilución de nitrógeno, incluso considerando las fuentes por separado. Hacer una curva de dilución para el nitrógeno de fijación y una curva de dilución para el nitrógeno proveniente del suelo. Y lo que dijimos es que no había evidencia para pensar de que no diluirían siguiendo el mismo patrón. El marco teórico de todo esto era que, bueno, sabemos que a nivel celular
a nivel de bacteroide, de la fijación biológica de nitrógeno, sí me está imponiendo un costo energético en términos de ATP superior. Sin embargo, cuando uno aumenta el nivel de organización y lo pasa a un canopeo, esa respuesta sigue siendo controversial. Hay gente que dice que afecta al rendimiento, hay bibliografía que dice que no pasa nada. Entonces, bueno, dijimos, bueno, vamos a meternos de lleno a tratar de explicar estas interacciones. Y nos hicimos dos preguntas fundamentales. Si el costo energético diferencial que implica la FBN a nivel celular se expresa cuando ampliamos ese nivel de organización desde una célula a un canopeo de soja. Y por otro, si la eficiencia de uso del nitrógeno capturado es la misma a pesar de su origen. O si en aquellos casos donde predomina la FBN debería ser menor. Esto lo explico brevemente. Estos son los conceptos de curva de dilución, allá del Lemar por la década del 80. Estas figuras, ¿cómo funcionan? Biomasa acumulada a lo largo del ciclo del cultivo, correlacionada con la concentración de nitrógeno en términos porcentuales. Es decir, ¿qué porcentaje de toda la biomasa es nitrógeno particularmente? Y en general lo que vemos es que ese nitrógeno tiende a diluir para todos los cultivos, que a medida que yo tengo un cultivo cada vez más viejo, tiene mucha más biomasa y no tiene, la tasa de captura de nitrógeno es menor a la tasa de crecimiento del cultivo, entonces tiende a diluirse, o mejor dicho, a utilizarlo más eficientemente. Responde a una función exponencial negativa. La concentración de nitrógeno es igual a A, que A es el valor de la concentración de nitrógeno cuando la biomasa es igual a 1, que es cuando consideramos que las plantas en un canopeo empiezan a competir, a interactuar. W es la biomasa acumulada y menos B es el coeficiente de dilución. B me va a decir si yo diluyo siguiendo esta forma, una forma más atenuada o una forma más pronunciada. Cuanto más negativo es B, mayor es la tasa de dilución. Entonces, si uno lo piensa, tendríamos dos situaciones. En las dos estaríamos generando 4 toneladas de biomasa, pero a dos concentraciones de nitrógeno diferentes. ¿Esto qué quiere decir? Este sería nuestro caso de fijación y esto sería nuestro caso de absorción del suelo, porque para alcanzar la misma cantidad de biomasa tuvo que capturar más nitrógeno. O sea que fue más ineficiente a la hora de utilizarlo. No sé si quedó claro ese concepto. Y bueno, así como lo decía Fer, de hacer ensayos en soja tiene las complicaciones de compensaciones entre fuentes. Este modelo fue generado para cereales, para lo que se denomina curva de dilución crítica, que me permite determinar cuál es la concentración mínima de nitrógeno en el tejido que me permite maximizar la biomasa. En soja es mucho más difícil, por este tipo de compensaciones estoy hablando, pero bueno, decidimos encararlo, darle adelante y ver qué pasaba. En general esto, volviendo al ejemplo de los cereales, si yo me encuentro en una situación acá, si esta fuera la curva de dilución, estoy usando el nitrógeno ineficientemente. Le di mucho nitrógeno y no lo necesitaba. Y si yo estoy acá, estoy diluyendo y podemos decir que el cultivo necesita de la aplicación de un nitrógeno. Estos modelos fueron principalmente para trigos y para cereales de invierno. Para soja, ¿cómo funciona el modelo? La bibliografía, ¿qué me dice? La soja tiene un requerimiento diario de nitrógeno en función de el que necesita para la tasa de crecimiento diaria y para reposición, para la regeneración de los tejidos. En general, los modelos, ¿cómo trabajan? Dicen, bueno, primero toma todo lo que puede del suelo y después lo que le falta lo fija biológicamente. Ese sería el mecanismo y lo que me haría pensar es que está siempre sobre esa curva de dilución crítica, que es la mínima que me permite maximizar la biomasa. ¿Está bien? Ahora vamos a ver si es tan así como lo dice la bibliografía. Y acá de nuevo esta es la hipótesis, donde hay alta fijación biológica, tendría menor eficiencia de uso del nitrógeno, y donde hay baja fijación biológica yo tendría mayor eficiencia de uso del nitrógeno, porque esa energía que debería ir a biomasa está yendo hacia los nódulos. ¿Cómo lo hicimos? De nuevo en el campo experimental de la facultad, en 2 años, en 2 campañas, utilizamos 4 genotipos, 2 de grupo largo y 2 de grupo corto. Los seleccionamos en función del ensayo anterior. Nos quedamos con un grupo 3 y un grupo 5 del grupo de baja, y un grupo 3 y un grupo 5 del grupo de alta. Después lo que vimos es que se comportaron todos como de alta. Hicimos una fertilización con 0 y 600 kilogramos de nitrógeno. El objetivo principal era inhibir fijación. De nuevo, Fer me dijo que lo deje claro. No recomendamos fertilización de nitrógeno en soja, es para inhibir, es algo a modo experimental para inhibir la fijación biológica de nitrógeno y de nuevo trabajar con gente que sabe. Yo ya estaba preparando para tirarle los 600 kilos a la siembra. Fer me dijo, no, pará. Entonces lo que hicimos fue
aplicarlo en 5 aplicaciones de 120 kilogramos en B2, B6, R1, R3 y R5. Y bueno, las mediciones son básicamente las mismas del ensayo anterior. Me tomo 2 minutos. Bueno, estas son algunas fotos del ensayo. Acá se ve cómo lo fertilizamos con urea. Fue al voleo. ¿Cómo? No, de la superficie para arriba. El otro se lo dejamos a Esteban. Bueno, acá me tomo 2 minutos para explicarle cuál fue la metodología que utilizamos para medir fijación. En uno de los trabajos que le mostró Fer, él había trabajado midiendo ureído, yo lo leí y dije, Fernando, quiero medir ureído. Y me dijo, no, vas a renegar. No, quiero medir. Bueno, insistí, me pasó un video y el protocolo. Así que bueno, lo intenté adaptar lo argentinicé. Fer lo había hecho en Estados Unidos, donde los fondos son otros. Y bueno, básicamente consiste en que los ureídos son la moneda de intercambio de nitrógeno entre el nódulo y la planta. Es decir, todo el nitrógeno que utiliza la planta, que proviene de los nódulos, está en forma de ureído circulando por savia. ¿Qué se hacía? Planta por planta, parcela por parcela, arrancábamos una planta, le extraíamos esa savia con una bomba, acá hay una foto. Después hacíamos toda una reacción por colorimetría para determinar la concentración. Acá se ve, bueno, y otro detalle es que en la savia, ojalá solamente hubiera ureídos, están circulando también aminoácidos de transaminación, fundamentalmente aspartato y glutamato, y a su vez también nitrato de absorción directa. Entonces uno lo que tiene que hacer es cuantificar las proporciones de cada una de las partes, que es así como se ve. Estos son los nitratos. Esto es para hacer la curva de calibración. Menor concentración, mayor concentración para nitratos, aminoácidos y ureídos. Y se mide con espectrofotómetro. Y uno lo que obtiene es un coeficiente de abundancia relativa de ureídos, que es qué porcentaje de todo el nitrógeno que está circulando en una planta viene de fijación. Cada molécula de ureídos tiene 4 de nitrógeno en comparación a los aminoácidos de los nitratos, por lo tanto se multiplica por un factor de 4, y acá es 400 para pasarlo a términos porcentuales. A su vez, este valor, que ya es muy explicativo per se, para darle la dinámica del crecimiento del ciclo de la soja, lo que se hace es ajustarlo por unos coeficientes que publicó Errich, que no vienen al caso, pero bueno, y uno así lo que obtiene es porcentaje de fijación biológica de nitrógeno. Esto acompañado de un muestreo y de la determinación de los kilos de nitrógeno, factoreándolo por el porcentaje de fijación biológica, podemos determinar cuánto nitrógeno está fijando y cuánto nitrógeno está absorbiendo desde el suelo. Y esto lo que se hace son varios muestreos a lo largo del ciclo, ya que lo que me da es una foto de ese momento particular. Y después es trabajo de almacenero, en B6 esto, más esto, menos el otro, hasta que llegamos a madurez fisiológica. Los resultados. En este tipo de experimentos, por ahí lo que estaba bueno, me pareció interesante mostrarles el rendimiento. A ver si tuvimos respuesta en rendimiento al hecho de poner 600 kilogramos de nitrógeno. Y la respuesta obviamente es, no tuvimos respuesta. Y bueno, lo otro que nos interesaba es la eficiencia de uso de nitrógeno global. La relación entre los kilos de nitrógeno capturado y la biomasa generada. Y lo que vimos es que tampoco hubo diferencias entre tratamientos en la eficiencia de uso del nitrógeno. Obviamente logramos inhibir bastante la fijación biológica de nitrógeno. Pasamos de un 70% a un 15%, que esto fue muy llamativo, que a pesar de tener 600 kilogramos de nitrógeno, siempre hay un pequeño plus de fijación que está actuando y que no la podemos inhibir a cero. Y después más adelante vamos a ver el efecto que esto tiene. Y otra cosa que sí fue llamativa, el tratamiento de 600 kilogramos de nitrógeno capturó 25 kilogramos más en relación al que no. Y esto ya es un poco un adelanto de lo que se viene. Estas son las famosas curvas de dilución que generamos, perdón que está en inglés, la biomasa y la concentración total. Esto es nitrógeno total, acá no está diferenciado por fuentes, en términos porcentuales. Los puntos negros corresponden al tratamiento control, al que no está fertilizado, y los puntos rojos al que está fertilizado. Bueno, si es triángulo o círculo, corresponde a una campaña o la otra. Lo que vemos es que para los 4 genotipos, si se acuerdan que nosotros hubiéramos esperado que la fijación biológica iba a estar más arriba porque era más ineficiente usando el nitrógeno, bueno, nos dio exactamente al revés. Nos dio que en las situaciones donde nosotros estamos fertilizando, utilizamos el nitrógeno más ineficientemente. Si bien cuando uno lo mira en términos biológicos, la diferencia parece muy chiquita, en términos de mi tesis, es una diferencia que existió y que había que explicarla.
¿Cómo lo vemos a eso? Si se acuerdan el valor B, que era el coeficiente de dilución. Estos son los 5 genotipos, los tratamientos, y si nos puntualizamos en el valor B, el tratamiento no fertilizado, en todos los casos, tiene un valor más negativo. Eso quiere decir que se diluye más y tiene una curva menos atenuada o que el nitrógeno se usa más eficientemente. Acá les muestro también que los R cuadrados para este tipo de análisis fueron bastante buenos. El ajuste de los modelos, si bien no son tan altos como me hubieran gustado, pero son bastante buenos. Y que las diferencias entre curvas, si bien fueron pequeñas, fueron todas significativas. El paso siguiente, ahora sí, hicimos el mismo procedimiento, pero para el nitrógeno proveniente solamente desde el suelo. Obviamente las diferencias en nivel están dadas porque uno fijó un 70% del nitrógeno y en el otro caso fijó solamente un 15%. Y eso es lo que explica y sigue un patrón de dilución convencional como el que hubiéramos esperado. Ahora, y para sorpresa de todos, ¿qué pasa cuando analizamos el nitrógeno proveniente de fijación biológica? Lejos de diluirse, lo que tiene es un patrón de concentración. A medida que tengo más biomasa, tengo más nitrógeno proveniente de fijación biológica, y esto es un indicio de la relación estrecha que hay entre tasa de crecimiento y fijación biológica de nitrógeno. Que bueno, esto fue realmente lo más interesante y lo más llamativo, porque otro indicio que te da es que, bueno, si yo tengo que aumentar una fuente de nitrógeno para mejorar el rendimiento, me conviene siempre aumentar la fijación biológica porque a su vez es la que me permite incrementar la biomasa. ¿Está bien? Si bien la fijación es producto de la biomasa, del incremento en la biomasa, es como tiene una relación con una flecha en doble sentido. Y acá de nuevo, ¿cómo vemos este patrón de concentración? Nosotros esperábamos una exponencial negativa, bueno, tenemos una exponencial positiva, es donde vemos que para todos los casos, aunque haya fijado solamente un 15%, el valor de B, de esta tasa de dilución, en este caso transforma en una tasa de concentración. De nuevo acá los ajustes son un poco más bajos, pero siempre encontramos diferencias entre curvas. La pregunta que yo me hice, bueno, entonces si yo tengo mucho nitrógeno de fertilización, ¿incurrimos en un consumo de lujo? Y la respuesta, ¿dónde la vamos a encontrar? En ese pequeño plus de fijación biológica que yo no puedo inhibir. No lo mostré acá porque es complejo cuando uno relaciona esa pequeña fijación biológica que hubo en las situaciones en donde yo fertilicé. Esta diferencia con esta diferencia son prácticamente iguales. Es decir, que ese mínimo de fijación biológica que no puede controlar es lo que lo hace incurrir en una eficiencia de uso de nitrógeno un poco menor. No sé si se alcanza a entender el concepto. Por más que yo le dé todo el nitrógeno que necesita a través de un fertilizante, siempre hay un mínimo de FBN que no puedo inhibir, y es por ahí lo que lo hace entrar en una eficiencia de uso del nitrógeno un poco más baja. Conclusiones. No encontramos evidencias que sostengan la idea de que la FBN es un proceso que consume energía en términos de canopeo. A pesar de que las diferencias fueron estadísticamente significativas, esto cuando uno empieza a jugar estadística versus biología, y si bien la estadística no dijo que son significativas en términos biológicos o de lo que te puede afectar el rendimiento, no fueron significativas. Después que definimos por primera vez las curvas de dilución de nitrógeno en soja, considerando ambas fuentes por separado, que el nitrógeno proveniente de fijación, que esto es lo más interesante, se concentró y que es por ahí donde tenemos que, sumado a todas las ventajas que les conté antes, donde tenemos que trabajar para incrementar los rendimientos. Y por último, que el nitrógeno proveniente de absorción edáfica siguió un patrón de dilución común, como podría esperarse. Esto lo publicamos este año, también está disponible por si a alguien le interesa. Y bueno, este es el grupo de trabajo de la facultad, así que muchas gracias. Creo que yo fui bastante eficiente con el uso del tiempo. Bueno, un aplauso para Gabriel. Bueno, estuvo picante, ¿eh? Che, vamos hagamos un espacio de preguntas, si no, unos comentarios. Hay preguntas. Los datos de la concentración son datos muy buenos. O sea, ¿cuál sería la implicancia que vos le verías a la curva de dilución, la concentración de nitrógeno a nivel más global? No sé si querés. No sé por ahí a qué apunta con la pregunta, pero siento que me está preguntando algo porque nadie me pregunta. Bueno, o sea, a mí, en términos
personal, lo que me pareció, cuando descubrimos que el nitrógeno de FBN se concentraba, o sea, eso fue, por ahí fue una observación más de Fer que de mía, obviamente. Bueno, o sea, ahí es donde yo veo que hay mucho por trabajar y donde uno debería empezar a considerar cómo, tal vez no desde el manejo o desde que estamos siempre pensando una tecnología que nos salve, es empezar a entender que la fijación biológica sufre de muchas interacciones. Todos estos modelos responden a ambientes, lo que hablaba Fer, o sea, tenés respuesta a un ambiente de 5.500 kilos en donde todo funciona bien. Ahora, uno dice, bueno, fertilizo, pero si fertilizo en un ambiente que después termina siendo un ambiente de 4.000 kilos, no es tan así. A mí lo que me gustaría personalmente trabajar un poco más en el tema de la concentración de nitrógeno, si uno puede correlacionar en una forma de medición rápida a lo largo del ciclo del cultivo, si en función de la concentración de nitrógeno yo puedo tratar de predecir algo de lo que va a pasar después en el periodo crítico. Apuntarlo para ese lado. Sí, a mí me parece que lo interesante de ese resultado es con el problema que tenemos de las proteínas. Si bien la curva de dilución está hecha para lo que es vegetativo, ¿no? Es porque me parece que cuando estamos buscando soluciones para la proteína en soja, que se diluye, hay que investigarlo, vemos que existe un mecanismo, la soja tiene un mecanismo para concentrar, lo cual si uno pensaría, pues lo que hablamos hace un rato de meterle bacterias, que no sé cómo actuarían, es tirarle una fuente de nitrógeno, se la está tirando de a poquito. En el caso del nitrógeno, cuando diluye muy de golpe, es porque es como que le tiras un flash de nitrógeno y la planta chupa y produce lo que puede producir. Me parece que ese es como un punto para... Sí, algo que no dije de estos modelos es que ajustan hasta R5. O sea, el tope de la curva es R5. Cuando empiezan a haber granos llenándose, ya la dinámica del nitrógeno cambia, lo que contaba Fer, se prioriza el grano y ya te cambia un poco empezás a perder biomasa, entonces por ahí lo que sí empieza es un patrón de concentración que no se debe específicamente a que esté capturando más nitrógeno, sino que lo está empezando a acumular. Tengo una consulta, por ahí no sé si va a servir para disparar, pero la duda que tenía, vos dijiste que había una relación entre el genotipo de la planta y la fijación biológica del nitrógeno. ¿Qué tan relevante, digamos, vieron esas diferencias, digamos, en cuanto a si uno tiene que pensar, digamos, si vos tenés que aplicar un inoculante, cómo va a estar eso relacionado al genotipo que vos, de semilla que estás sembrando, digamos? Sí, ahí en lo particular creo que es muy relevante, pero sabemos poco. O sea, cuando vos vas a comprar un genotipo, no tenés información de cómo interacciona con un inoculante, cómo interacciona con... y sin embargo, en el estudio que nosotros hicimos, más del 60% de la variación que vos ves se debe a esa interacción genotipo, fijación biológica, genotipo captura de nitrógeno, genotipo absorción de nitrógeno. Lo que pasa es que nuestros genotipos no están caracterizados para esas características y por ahí no tenés información. Vos vas a comprar un genotipo y te dicen, sí, no se vuelca, buen comportamiento de enfermedades, pero no te dice cómo es, no sé, la absorción de nitrógeno, si tienen más absorción, si tienen mejor respuesta a la inoculación. Eso en general no hay información y hoy por hoy creo que es un tema que va a ser cada vez más importante, más relevante y que se va a tener que empezar a caracterizar. En ese sentido, o sea, vos lo evaluás desde el punto de vista, digamos, evaluaron una única cepa de Brady o... Sí, porque si no ahí ya se vuelve todo. De todas maneras, si vos agarrás, no sé, Fer, vos sabrás más que yo, la mayoría de los inoculantes, la cepa es básicamente la misma, la E109, la E110. Lo que están cambiando mucho son las formulaciones. O sea, las formulaciones te dan más posibilidades de supervivencia de los rizobios y demás. Pero en sí las cepas son en general las mismas. Es un ensayo difícil hacer a campo porque, sobre todo en los campos nuestros, que no tenés que tener todas las bacterias están naturalizadas y están las bacterias que compiten. Yo creo que otro resultado interesante de esto es ver cómo, cuando él compara los grupos de alto y bajo nitrógeno, es como que hay más salida por el hecho de que la planta fije más que la planta absorba más del suelo, que una de las tablitas que tenía ahí. O sea, él encontraba, no eran tanto, o sea, la diferencia, mira, creo que iba de un 67 a un 71, no me acuerdo, eran 4 o 5 puntos de fijación biológica más que tenían los genotipos de alta absorción, pero eso le explicaba esa mayor capacidad que tenía de capturar más. O sea, me parece que si uno busca el lugar para que querrás algo que capture más, de las dos componentes que él decía, me parece que tenemos que fijarnos más que un cultivo que fije más. Sí, de hecho eso lo ves cuando
cuando se hace el análisis del nitrógeno absorbido, no hay diferencias en la cantidad que absorben los distintos niveles de captura. Los dos están alrededor de 105 kilos. O sea, la diferencia en el rendimiento en la captura la tenés en lo que está fijando biológicamente. Sí, a mí lo que me queda claro es que hay que apuntar a mejorar la eficiencia en la fijación biológica, digamos, de pasar esa brecha del 60%. Y se han probado prácticas culturales que puedan modificar eso. Esa una. Y la otra, si esa eficiencia de la fijación biológica, digamos, si hay diferencia con inoculando y en lote con historia de soja y sin inocular, si está medido. Porque yo estimo que inoculando es mucho más eficiente, ¿no? Pero no sé, Ferre, porque lo primer tema de las prácticas culturales es mi tema de postdoctorado, es eso, efectivamente, sabemos que me conviene potenciar o maximizar la FBN, bueno, ¿cómo? Estamos haciendo un ensayo de fechas de siembra, distintas, o sea, más no asociado tanto a genotipos, sino a lo que yo puedo mejorar, a ver si encontramos una brecha de temperatura y de fotoperiodo y de crecimiento que me permita maximizar la FBN. Vamos a trabajar con, no sé, estamos haciendo 6 fechas de siembra, la primera ya la tenemos en el campo, y ver si viene la mano por ahí. Después también tenemos pensado distintos plus de nitrógeno en algún momento particular, porque bueno, el problema de las fechas tempranas, si bien por ahí tienen más potencial de rendimiento en ambientes buenos, es que el cultivo te nace con poco vigor, y al tener poco vigor inicial, tenés ya se deja infectar poco por las bacterias en las raíces. Entonces, bueno, ver si podés suplementar ese menor vigor con un poquitito de nitrógeno a la siembra. Estamos en eso, no hay nada de información de cómo mejorarla. A su vez se suma lo que las cepas son siempre las mismas, no hay mejoramiento por ese lado. Y que son cosas que en los genotipos no se evalúan. Entonces, cosas que genotípicamente no las sabemos. Y la otra pregunta era lo de inoculado o no inoculado. En nuestros suelos, en verdad, es raro, es difícil encontrar la respuesta al inoculante. En general, bueno, yo estoy haciendo otra parte del trabajo de tesis, es ver cómo el ambiente te afecta a la FBN, y lo que sí está demostrado y comprobado que en situaciones normales tenés, no sé, 100 kilos, 150 kilogramos, te da el inoculante, no inoculante. Yo hablo en términos de eficiencia. No, en términos de eficiencia no está evaluado, eso directamente no está evaluado. No, y lo único que hay hecho, ni siquiera a nivel de captura de nitrógeno, algún trabajo que tenemos que publicar. No, en términos de eficiencia no hay nada. Pero lo que está publicado por ahí, el rendimiento, es una pequeña diferencia que se manifiesta a alto rendimiento, con una pequeña tendencia a aumentar el rendimiento cuando tiene inoculado en suelos con historias ojeras, ¿no? Uh-huh. Porque cuando vos te vas, es interesante, cuando vos te vas a lugares donde las hojas se hacen alternativamente, por ejemplo, te vas al sudeste, te vas a zonas donde se hace otra cosa, se hace la soja cada 3 años, la respuesta de inoculación es un poquito más alta. Y tiene que ver con esta historia de que vos tenés que estar en un lugar donde no hubo soja, tenés que estar constantemente 3, 4 años inoculando para que la bacteria si vos interrumpís, es probable que tengas un poquito más de probabilidad de respuesta. Son otros sectores. La zona nuestra es una zona que está... Y sobre captura de nitrógeno hay muy poco trabajo, pero se ve la tendencia en general cuando vos comparás los viejos trabajos que sí se captura más nitrógeno. Pero me parece que en la zona nuestra, en la zona sojera, donde hay mucha soja, la magnitud del cambio ante cualquier variable que queramos medir por la inoculación va a ser relativamente bajo por la cuestión de que ya está naturalizada la bacteria, ¿no? Sí, también Fer, asociado a lo que mostraste vos, que en general estamos hablando de ambiente de menos 5.000 kilos, donde a su vez tenés la compensación entre fuentes, ¿no? Cerrándote la idea, que ya que la había arrancado la termino, cuando la otra ventaja que te da el inocular es en dónde se inserta el nódulo. El hecho de que esté en el cuello de la raíz, a vos te da ciertas ventajas de comunicación instantánea planta, huésped hospedante, por decirlo de una manera, y a su vez está demostrado que todos estos procesos de regulación de oxígeno que mostró Fer son más fáciles de revertir si el nódulo está inserto en una raíz de orden primario. ¿Está bien? Eso, los brasileños también envían respuesta a inocular el suelo en estadios tardíos, justamente primero porque no tienen rizobios naturalizados o tienen menor tasa de supervivencia entre campañas por el tipo de suelo per se, y porque acá en general eso está regulado. La planta se deja infectar hasta cierto punto. O sea, en nuestro suelo, con 40 años de historia sojera, no habría motivos por qué no tendrías una infección
de un rizobio naturalizado en R5. Y si yo no lo hicimos, no creo que se hizo nada, pero acá yo no creo que haya respuesta a inocular en R4, en R5, en estos tipos de suelos. Tenemos que hacerlo. Hay que probarlo para decir que no, pero bueno, yo tendría la hipótesis que no. Yo estoy abierto a cualquier cosa. Pero la ilusión nos pasó al revés, esperábamos todo lo contrario. Que nos salió. Pero sí, todo en el promedio de los años y por estas compensaciones y por los ambientes uno no la ve, no las ve a todos este tipo de interacciones, pero, o sea, un pequeño estrés que vos por ahí a nivel de canopeo no lo ves, pero sí está afectando al cultivo y a nivel de fijación sí lo tenés. Estás tocando el pool de nitrógeno del suelo por algo que no viste y capaz que lo podés revertir rápidamente si hubieras inoculado. Pero de nuevo, es la famosa caja negra de la fijación biológica. Como todo ocurre en un nivel en donde no se ve y la teoría es, bueno, la fijación está ahí y me aporta el 60% o el 80% o lo que sea. Por ahí pasa un poco la mano por darle un poco más de relevancia a tener una visión más largoplacista que cortoplacista. No, pero saltar del 60 al 80 no empobrece los suelos. Y- Ese nitrógeno a costa de materia orgánica. Y bueno, yo hace poquito también lo charlábamos, le contaba a Fer en una hat, cuando uno lo pasa a dólares. O sea, si ese nitrógeno que yo me estoy llevando del suelo lo paso a dólares para el maíz siguiente en términos de urea, ahí es cuando los productores empiezan pará. O sea, los 2 quintales que me sale inocularlo, al final que digo, no, si es lo mismo, tienen algún sentido. Por ahí tenemos esa visión como los caballos así para ir para adelante y mirar a corto plazo, pero son relaciones más Que largoplacistas. muchas veces la deficiencia la queremos ver como que la planta esté amarilla cuando le falta Claro. el nitrógeno y acá estamos trabajando sobre una curva en la parte de arriba, estamos trabajando sobre el ajuste fino. Entonces, vos vas a ver la soja en el campo, no la vas a ver mala, pero está trabajando otros procesos que son extraordinarios, que son las que te dan un poquito de rendimiento, alto rendimiento. ¿Preguntas del fondo? Yo tengo una pregunta. Este te decía que estaba queriendo ver aspectos culturales de manejo para promover la aplicación. ¿Cuáles son así? Bueno, o sea, todo está a nivel experimental y es una idea y partís de un abanico para empezar a hilar más fino. Hoy por hoy tenemos fechas de siembra. La hipótesis, ¿cuál es? Es fechas de siembra muy anticipadas o ultra tempranas me están limitando la fijación biológica por temperatura. Es decir, la fijación biológica, como todo proceso biológico, tiene un rango óptimo de temperatura. Pero ahí, como también la mineralización es baja, me la está inhibiendo la temperatura, pero me la está maximizando el contenido de nitrato del suelo. Entonces la idea es ir moviéndonos, a ver si encontramos el nicho que me permite ese óptimo, en donde la temperatura me permite que fije bien y la concentración de nitratos no me afecta la infección inicial de las raíces. Espaciamientos, o sea, la mayoría de las cosas no esperamos respuesta, pero de nuevo hay que probarlas. Espaciamientos, fertilizaciones iniciales con nitrógeno y después ya, en función de los datos que tengamos ahí, empezar a hacer otras cosas el año que viene. Pero hoy por hoy es fecha de siembra. Nuestro pilar, en función de ese modelito teórico que tenemos, es espaciamiento y fertilizaciones. Y después la otra idea es empezar a jugar un poco con micronutrientes, que como otra parte del análisis que hice, que acá no lo mostré, hay muy buena respuesta de la fijación en términos de aplicación de micronutrientes. Yo para sumar, nosotros medimos acá en el ensayo de rotación de Temo Olivero fijación biológica por secuencia y el efecto secuencia es bastante fuerte. O sea, fuerte en la sección nuestra de pasar del 60 a 65 y significativo. O sea, que parece que la secuencia también juega fuerte dentro del manejo cultural. Y después, bueno, tenés que ver cada suelo qué es lo que pasa. Porque si tenés problema de pH en el suelo, bueno, ya es el pH el que está molestando. Y bueno, habría que... Sí, que hoy por hoy todos los suelos están tirando el pH hacia un medio más ácido, que eso te afecta bastante. Yo no puedo hacer secuencia porque mi tiempo es finito, son 5 años, después 2 años, así que no lo puedo hacer a más largo plazo, pero seguramente el efecto secuencia también va a ser muy importante. No solo por el nitrógeno que te va aportando, sino también por cómo te hace variar las temperaturas del suelo y demás. No, respecto que por ahí no quedó claro que siempre es recomendable inocular, digamos, cada vez que se hace el cultivo de soja, es recomendable utilizar inoculante. Por una cuestión de deriva génica, los rizobios naturalizados pierden eficiencia de fijación, entonces nosotros
Con la inoculación incorporamos rizobios fisiológicamente activos con una buena eficiencia y una cantidad necesaria como para generar una buena simbiosis desde temprano. Sí, eso sumo algo que nosotros lo medimos. Los naturalizados en general pierden la capacidad o disminuyen la capacidad de fijar, pero no la capacidad de infectar raíces. Entonces entra una competencia muy fuerte con lo que yo estoy poniendo de inoculante. Bueno, esperemos haber sacado un poco de la sombra que teníamos sobre este tema. Yo creo que es interesante. Me parece que, así como decía vos, que tenemos la caja negra de la fijación, antes teníamos la caja negra del cuánto absorbía, porque nos quedamos y sí, no sabemos cuánto fija. Le estamos metiendo un poco más de bola a poder cuantificar esto. Un aplauso para... Gracias, Gabriel.